buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, jueves 16 del mes de febrero del año 2023, un jueves que para la historia tiene una connotación especial, porque un día como hoy cayó Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien había desembarcado junto a nueve hombres más en la playa Caracoles del paraje Nizaíto de la Horma de San José de Ocoa. De acuerdo al relato que hicieron algunos sobrevivientes, Francisco Alberto Caamaño vino junto con los expedicionarios en la nave Black Jack, llegaron unas 9 personas. Entonces, según sus relatos, Caamaño había sido herido, pero además había sido capturado estando herido. Entonces, el doctor Joaquín Balaguer, cuando se entera de la noticia, le dijo a los militares de aquella época, Ney, Nival, Ceja, Pérez y Pérez, entre otros, que en el país no había cárcel para tener un hombre de la dimensión de Francisco Alberto Caamaño detenido. Eso lógicamente implicaba que se le estaba dando una orden directa de que había que desaparecerlo. Y la verdad es que Francisco Alberto Caamaño Deñó tiene muchas formas de cómo uno poder mirarlo. En nuestro caso vemos a Francisco Alberto Caamaño Deñó como aquel militar ejemplo, ese líder revolucionario que de una forma u otra se apartó, pudiéramos decir, de lo que son los organismos militares para actuar a favor de la democracia y del pueblo dominicano. Eso lo vemos nosotros de esa manera. Pero para algunos miembros de las Fuerzas Armadas que veían en Caamaño uno de los comandantes en jefe, el hecho de haber tomado una directriz distinta a lo que han sido con el tiempo los lineamientos militares, entonces no lo podían ver de la misma manera, porque la historia tiene sus espectacularidades. Todo depende del contexto en que se escriba y quién la redacte. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos tomar algún referente para hablar de la vida de nuestros indígenas, como cuando llegaron los colonizadores al país, la clase que nosotros teníamos en ese entonces, hablamos de un Enriquillo, hablamos de un Caonabo, hablamos de una serie de aborígenes que había en aquellos tiempos, y lo vemos con una dimensión en la cual nos damos cuenta que nuestra raza fue extinguida fruto del abuso de muchos de los españoles. Ahora bien, cuando ustedes ven la historia que es escrita por los españoles de su llegada aquí al país, entonces pudieran darse cuenta que la concepción que tienen allá es diametralmente opuesta a lo que nosotros tenemos aquí. Por eso, señores, que yo les digo que la historia como ciencia debe de analizar los hechos apartándose en esa parte de la pasión y de los intereses que de manera natural la vamos viendo a cada quien. Por ejemplo, los historiadores dicen que la historia de una persona no se debe escribir hasta tanto no muera. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos variantes
en las actuaciones. Y la verdad es que cuando hablamos de este tema de Francisco Alberto Caamaño Deñón, depende de la acera donde usted esté ubicado para sacar la mejor de las conclusiones. Ahora, si me pusieran a escoger, yo le diría a los miembros de las Fuerzas Armadas que vean en Camaño el ejemplo de ese militar revolucionario que se apartó de lo que son esos intereses mezquinos para dar lo mejor a su país, y que en verdad la República Dominicana cuenta con unos niveles de atraso como el que tiene, porque hacen falta muchos Francisco Alberto Caamaño Deñón. Aquí hay una inmigración ilegal, porque muchos de los representantes de la seguridad fronteriza no han tenido unos ideales como Francisco Alberto Caamaño Deñón, que siempre actuaba apegado de los intereses del país. Señor director, ayúdenos con una canción, si la tiene a mano, de Francisco Alberto Caamaño Deñón, porque yo creo que una persona de su dimensión no merece simplemente que nosotros digamos que cayó en un día como hoy, sino que debemos darle honor, debemos elogiarlo, debemos de cantarle y sentir que la eliminación física de Francisco Alberto Caamaño Deñón ya es algo que es indiscutible, pero que él vive en la conciencia del pueblo dominicano. Él está en la sonrisa de los niños, él está en cada flor perfumada que todos los días abre sus pétalos. Caamaño está en cada vaso de agua que ingerimos. Señor director, ayúdeme con una canción a Caamaño. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra. Se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto. Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro. Y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo. Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba. Media isla, en la zozobra del luto y de la sangre. Media isla, y la presencia centenaria de los yanquis. Media isla bañada de febrero en caracoles. Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio, Pérez Vargas, Hamlet, Payero Ulloa, Holguín Marte y Lalane. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, caramba, y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil. Francisco Alberto, y tu cuerpo, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, no es cierto. Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto.
a tu pueblo. Hoy tu gesto es su alimento, ya no hay miedo ni silencio. Ya estás siguiendo tu ejemplo, Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto. Francisco Alberto, caramba, caramba, qué lamentable que una persona como tú haya sido eliminado físicamente de esa manera, porque a 50 años de tu caída todavía te recordamos como el primer día. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Nosotros, valga la redundancia, queremos pedirle al señor director que nos muestre un video donde el presidente de la República, Luis Abinader, habla acerca de del tramo carretero inaugurado allá en Azua. Señor director, ayúdenos con las imágenes de la circunvalación. Luis no le gana a nadie y con el corte de cinta queda en servicio la circunvalación de Azua a un costo superior de 5.000 millones de pesos y beneficiará a una población de más de 800.000 habitantes. La infraestructura vial contará con una longitud de 13 kilómetros, 2 carriles con 8 puentes tipo cajón, barandas protectoras laterales, señalización horizontal y vertical. En el acto de inauguración de la circunvalación de Azua, el presidente Abinader dijo que la obra agilizará el tránsito vehicular desde y hacia las 9 provincias que componen las regiones sur, sur central y suroeste y garantizó que velará por la transparencia del uso de los recursos del Estado. No respondemos las imputaciones normales de una sociedad democrática de la oposición. No los respondemos verbalmente, los respondemos con hechos. Con hechos. Y el que quiera ver que me caiga atrás, que me caiga atrás a ver un verdadero plan de desarrollo, plan que está dando resultados, no porque lo diga el gobierno, sino porque lo dicen todas las estadísticas económicas. El jefe de Estado dijo que por razones políticas, sectores de la población quieren oponerse a todas sus iniciativas. Y vamos con toda la humildad a explicar cómo lo hemos hecho estos proyectos. Pero hay muchos que por razones políticas también quieren evitar y oponerse a todo. Y ustedes, queridos azuanos y queridos amigos de todas las provincias del sur, nos toca con esta obra, con las demás que he mencionado, con el desarrollo de Pedernales, con el Plan San Juan. Vamos a defender el progreso y el desarrollo del sur y de la República Dominicana. De su lado, el ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión dice que esta importante infraestructura comunicará a las provincias de Azua, San Juan, Barahona, Pedernales, Independencia, Bauruco, Peravia, San Cristóbal y el Distrito Nacional. Usted está enlazando, concluyendo el eslabón que faltaba para unir el sur con el norte a través de los kilómetros que faltaban, que eran los más difíciles, y usted ordenó que se hiciera, y probablemente para julio o agosto usted la esté inaugurando. De Ligna Ascensión explicó que los recursos para esta importante obra fueron provenientes de los fondos locales del presupuesto nacional y recursos de fideicomiso RD Vial. Miren, indudablemente esa es una obra que hasta cierto punto tiene su tasa de retorno,
porque ustedes podrían ver cómo luego se acorta la distancia, lo que representa en términos económicos para los usuarios de esta carretera es increíble. Estamos hablando, señores, de que uno puede llegar a Barahona en 1 o 2 horas de tránsito, pero aparte de eso, ustedes saben lo que significa empalmar todas esas carreteras. Eso indica que ese turismo que a modo interno se hace en el país se va a fomentar, y déjenme decirle que ese turismo interno deja mucho dinero, porque cuando uno dice que va para un determinado pueblo, cualquiera de nosotros aquí va a visitar, a conocer a algún familiar, lo que sea, durante toda la trayectoria en el camino se va parando y va comprando, y eso indudablemente que va a dinamizar mucho ese comercio. Ojalá que muchos empresarios se motiven, tomando en consideración ya que la distancia no va a ser un obstáculo para ponerse a construir algunos hoteles, construir villas, cabañas, de manera que cuando uno quiera visitar esos lugares, pues que tenga las facilidades de hacerlo. Barahona es un polo turístico importante, tiene muchas playas hermosas con arena blanca, que yo sé que esta carretera va a ayudar mucho. Ahora bien, ¿qué a mí me gustaría que suceda con eso? Que nosotros como ciudadanos también tengamos una postura de vigilancia. ¿Por qué yo le digo esto? Porque nosotros podemos ver cómo es que el Estado Dominicano hace inversiones cuantiosas en carretera, y en poco tiempo ustedes ven que ya el asfalto se va, que le echan apenas una capita. No estoy diciendo que este sea el caso, pero la verdad es que ha habido cierto irrespeto con lo que son las construcciones de la carretera. Nosotros vimos que en una ocasión, cuando hicieron la Jacobo Masluta, nosotros vimos esa vía, lo hermosa, porque esa es una vía bastante hermosa, pero yo creo que no tenía 1 año y ya estaba llena de hoyo. Y yo no sé por qué es que algunos gobernantes como que se le ha ido ese control de las manos, porque aquí hubo tiempo, en los tiempos del jefe, como le decían a Trujillo, que cuando se hacía una carretera había que cumplir con todos los parámetros legales. Nosotros sabemos que no estamos en tiempo de dictadura, pero debemos de tomar algunas medidas para de una forma u otra sancionar a esa persona que estafan al Estado con la construcción de carretera. En otro orden, señores, y ya hablando del proyecto de ley migratoria, el canciller emitió unas declaraciones que a nosotros nos gustaría escuchar, señor director, y luego de eso continuamos con el análisis, pero vamos a dejar que sea el canciller de la República que se refiera a ella. Y tráfico ilícito de migrantes no cambiará las reglas ni la política migratoria del gobierno. El canciller dominicano, a través de un artículo denominado Enfoque, una respuesta a Leonel Fernández, revela que en los 5 años anteriores a 2022, en el país se identificaron y atendieron 900 víctimas de trata. Roberto Álvarez dejó en claro que el anteproyecto sobre trata no regula el refugio o el asilo, para los cuales ya existe legislación aparte, tras asegurar que tampoco sustituye o modifica la Ley General de Migración. El funcionario dijo que en cuanto a la tipificación del delito de trata, el expresidente Fernández incurre en una ligereza al criticar que se contemple la esclavitud, cuando realmente se trata de castigar uno de los delitos más graves. Miren, uno ve la información y dice que a más de 300 nacionales haitianos son repatriados todos los días a su país. Sin embargo, señores, ustedes ven la cantidad de ellos que van entrando en diferentes localidades.
Y nosotros hasta cierto punto nos sentimos maniatados, tenemos la moral en baja por presiones internacionales que cuando es a ellos que le toca actuar, vemos con la ligereza que lo hacen utilizando fusta, utilizando lanza, como si se trataran de animales. Sin embargo, nosotros aquí tenemos cierta veda para en nuestro territorio poder tomar la medida que debemos de tomar, sobre todo cuando hay tratados internacionales que señalan que cada país le corresponde proteger su territorio y es soberano para determinar sus leyes migratorias, quién entra o no. Eso es algo que no puede imponérnoslo a nosotros ningún Estado. Y yo quisiera saber si en el mundo hay otro país que tenga los niveles de tolerancia que nosotros tenemos con los nacionales haitianos, si hay otro país que sea fronterizo con otro, que tenga la disponibilidad de tener o aceptar millones de personas indocumentadas, que sea capaz de atender y darle asistencia al 36% de las parturientas de otros países, totalmente gratis, cargado por nosotros. Yo creo, señores, que eso es algo sin precedente. Sin embargo, cada vez que uno va a los foros internacionales, entonces somos señalados como país xenófobo. Ahí incluso se habla de unos supuestos maltratos que nosotros les damos a los nacionales haitianos. Con todo el sacrificio que tiene la República Dominicana en términos económicos con nuestros vecinos, hermanos y compañeros de isla que son los haitianos, yo creo, señores, que como país hemos cumplido, que ninguna nación extranjera, ningún Estado debe de decirnos a nosotros lo que en un momento determinado debemos de hacer, porque tenemos un problema bastante serio, y es que la República Dominicana ha querido cumplir. Incluso nosotros hicimos una inversión de unos 2.000 millones de pesos en un plan regulatorio que no sirvió para nada, porque de qué manera usted puede documentar a alguien que viene de su país sin ningún tipo de documento. ¿De qué manera podemos proveer a alguien de una cédula, de un pasaporte aquí y decirle, mira, te vamos a regularizar cuáles son tus padres, cómo tú te llamas, dónde está tu acta de nacimiento? En Haití no hay nada de eso. Y ante la inexistencia de esos documentos, entonces nosotros nos vemos imposibilitados de hacerlo. En una ocasión, el doctor Leonel Fernández construyó una universidad allí en Haití. Y yo pienso que el mejor aporte que pudiera hacerle cualquier país o potencia a los haitianos es tratar de dotarlo de un registro civil, porque eso es lo que verdaderamente le va a dar categoría de ser humano, de inmigrante capaz de poder ser documentado en cualquier país que vayan a visitar. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen una cantidad de visa para darla todos los años. A esos nacionales haitianos ellos se la van a facilitar. Pero ¿a quién usted cree que se la van a dar? ¿A los que andan aquí de manera ilegal o a aquellos que están documentados?
pues lógicamente se la darán a todo el que tiene su documentación. Y el que está indocumentado, entonces no los dejan aquí. Y ustedes quieren que yo les diga algo. Este problema tiene una dimensión mayor que el que muchos de ustedes han estado analizando. Yo le digo esto porque en esos pueblos fronterizos, y le voy a hablar de manera específica y con conocimiento de causa. Por ejemplo, ustedes se van a Hondo Valle. Hondo Valle pertenece a Elías Piña. Hace frontera con Haití. Y tiene 2 o 3 puntos, incluyendo uno que le dicen Cañada, por donde el tráfico, entrada y salida de nacionales haitianos, eso es común. Y a diferencia de lo que ocurre aquí, que ustedes se encuentran con camiones de migración llevándose gente, miren, yo me atrevo a asegurarles, yo le digo a ustedes, que tanto del lado dominicano como haitiano, esas comunidades viven en completa armonía y la gente que son nativos de ahí, los que tienen mucho tiempo, ya hablan creol y usted lo ve cocinando, jugando dominos juntos, comiendo de un mismo caldero, los haitianos y los dominicanos. Ellos traen su mercancía, no los días que libremente está permitido, no. Ellos traen su mercancía a vender aquí y déjenme darle un datos a las autoridades dominicanas. Allá en Hondo Valle, el 90% del alcohol que se consume, de ron, es haitiano. Oigan bien. Y las casas cerveceras tienen una férrea competencia con un tipo de cerveza que se vende allá en la frontera, que es muy consumida por los dominicanos aquí. Son pueblos, señores, hermanos, porque ustedes saben que en esas zonas rurales, en esos campos, la gente tiene otra forma de ver la vida. Ahí hay personas que a diario cruzan y trabajan aquí, son los que llevan, vamos a decir, los sembradíos, los que administran la finca a media, como ellos dicen. Pero en razón de esa forma armoniosa que se llevan, y como los haitianos por razones de necesidad son los que más trabajan la tierra de los propios dominicanos, eso le da a ellos un poder adquisitivo y tienen un empoderamiento donde ustedes ven muchas mujeres de esa población que viven con nacionales haitianos y tienen hijos con ellos, y hombres dominicanos que viven con nacionales haitianas, pero son más los haitianos que viven con mujeres dominicanas que los hombres que viven con haitianas. Y ustedes a lo mejor tendrán esa interrogante de que por qué se da esa ecuación. Bueno, porque sencillamente, y hay que decirlo, y para nada quiero que me malinterpreten, la mujer haitiana es mucho más laboriosa en esa faena de campo y en trabajo pesado que la dominicana. Y ante la ausencia de muchos dominicanos que no quieren trabajar, a diferencia de los haitianos, bueno, pues la gente busca la forma de sobrevivir. Ellos vienen huyéndole al hambre de allá y las mujeres de aquí se cobijan en esos nacionales haitianos
porque ellos tienen el poder adquisitivo. Pero hay una mezcolanza de dominicos haitianos que tampoco está documentado. Y yo quisiera que las autoridades, sobre todo la Junta Central Electoral, que vayan a hacer un levantamiento en Hondo Valle, en Batey 1, Batey 2 y Batey 3 de Barahona, y que busquen la cantidad de dominicanos y dominicanas que tampoco tienen documentos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, bajo estricta medida de vigilancia, se procedió a conocer hoy la medida de coerción en contra del hombre acusado de matar al niño en Santiago. Esa audiencia fue pospuesta para el día 22 de este mes, porque la verdad es que eso ha exacerbado mucho los ánimos y ha habido hasta cierto punto muchos comentarios a favor y en contra de lo que pudo haber sido ese asesinato, la forma en que se produjo. Algunos cuestionan si hasta cierto punto el padre en ese momento se comportó de la manera correcta, si era factible que los policías en un carnaval se llevaran las bocinas o trataran de llevárselas. Mire, de cualquier manera, lo que sí yo puedo decirle es, y pedirle al jefe de la policía que instruya a su gente para que haga un poquito más de prudencia. La prudencia nunca falta. Ese sexto sentido, esa forma de convivir con los demás, eso nunca debe de perderse. Y ustedes ven que hay actuaciones de algunos agentes policiales que se convierten prácticamente en enemigos de su institución. Porque hay momentos en que el protocolo usted tiene como que aguantarlo un poquito, como ser un poquito tolerante, un chinchín nada más. Porque la verdad es que a la gente le causa mucha irritación ver la forma afrentosa, porque esa es la palabra, la forma afrentosa con que algunos agentes policiales realizan sus acciones. Yo le voy a poner un ejemplo. El último día, cuando se definió la serie, que el conjunto de los Tigres del Licey le ganó ese juego a las Estrellas Orientales, yo dije lo siguiente: este es un partido que se puede acabar hoy. Yo tenía la presunción de que se iba a acabar ese día. Y algo que no es muy común hacer, yo le dije a mi esposa, mira, vamos a buscar un lugar donde uno ir a ver este juego. Y ciertamente nos sentamos en un lugar en la autopista de San Isidro,
había una pantalla gigante y había mucha gente. Ustedes saben que ese juego, ese día, como que se extendió un poquito más. Y se terminó como a las 12:05 o algo así. O faltando muy poca cosa para las 12. El caso es que todavía no eran las 12 de la noche y ya habían patrullas ahí queriendo cerrar el negocio donde se está viendo un juego de pelota que no se está quemando goma, no se está haciendo desorden. Entonces eso es un momento que, si bien es cierto que los negocios tienen licencia para trabajar hasta las 12 de la noche, que una patrulla de la policía como ser humano diga: esta gente no están delinquiendo, es simplemente viendo un juego de pelota. Vamos a tener la tolerancia en esta ocasión que si el partido se tarda 10 o 5 minutos más, vamos a quedarnos aquí al frente. E inmediatamente se acaba el juego, le pedimos a los dueños del establecimiento que cierren, pero vamos a terminar, que se acabe ese juego. Entonces, ellos están con una presión, que cierren, que cierren. Entonces, los dueños de esos establecimientos dicen: bueno, tenemos una situación económica un tanto dura. Hoy es el día en que nosotros podemos vender unos pesitos más. Y dice el ciudadano en su subconsciente, en su yo quise venir a compartir este juego porque los nervios no me permiten verlo en la casa. No tengo derecho a la recreación. Entonces, hay que crear ese híbrido de tolerancia para que no se desborden los extremos. Miren, por ahí andan unos videos de una actuación de unos policías que fueron a los Alcarrizos a quitarle bocina a la persona. Y mire, que yo estoy completamente opuesto a esa contaminación sónica que se hace. No solo en los lugares públicos, sino también en aquellas residencias que hay algunos vecinos déspotas que entienden que si ellos quieren oír música, el que está al lado no puede ver su televisión o no puede escuchar la música de él en tono bajito si quiere, porque yo tengo que imponerle ese ruido y esa música, la mía, a todo el que no está. Yo estoy en desacuerdo con todo eso, pero lo que pedimos es que haya tolerancia, porque ahí en los Alcarrizos hubo una niña que resultó lesionada, que la tumbaron, una niña de 3 años. Yo sé que cuando llegue este mes de febrero, que cuando llegue este mes de agosto, dentro de los organismos, miren ahí, ese es los Alcarrizos, la mesa de dominó, la cosa, donde una niña se la llevan, miren, una niñita, miren, la tumban, ¿me entiendes? O sea, hay muchas cosas. Esos policías que lo tienen haciendo el papel de antirruido, me gustaría que muchos de ellos también lo metan a la Dirección General de Control de Drogas para que ellos vayan y recojan toda esa droga que hay en esos sitios. Miren eso ahí, ustedes ven. Ahora usted puede estar seguro que a las 2 de la mañana ustedes van a la 42 del Capotillo y ahí ustedes encuentran ahí de todo.
menos lo bueno, todo lo que quieran. Droga, la tienen ahí. Música, la tienen ahí. Prostitución, lo tienen ahí. Pero entonces, ahí hay cierta limitación para ahí. Porque es muy posible que vayan por lana y salgan tranquilados. Y a propósito, señores, hablando de droga, en Piantini apresaron 4 personas que había unos 30 paquetes de cocaína. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Y la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público, apoyados por agencias de inteligencia del Estado, ocuparon 30 paquetes de presunta cocaína en un operativo que realizaron en el ensanche Piantini del Distrito Nacional. Una nota de la DNCD indica que agentes antidrogas y varios fiscales allanaron un apartamento de un residencial ubicado en la calle Andrés Julio Aybar del referido sector, donde ocuparon en una de las habitaciones una maleta que contenía en su interior 30 paquetes de la sustancia narcótica. Señala que por el caso arrestaron a 2 dominicanos, un colombiano y un venezolano español. A los prevenidos se les ocupó un carro y 2 jipetas, 140.350 pesos dominicanos, 97.500 pesos colombianos y 1.000 chilenos. También 50 pesos venezolanos, 50 bolívares, 20 uruguayos, 1.550 dólares jamaiquinos y 5 de Guatemala, entre otras evidencias. Miren, yo quiero felicitar al director de la Dirección General de Control de Drogas. Déjenme decirle que se está haciendo un trabajo formidable en esta gestión. Son muchos los palos que se le ha dado al narcotráfico y la verdad es que esas actuaciones, cuando se hacen bien, nosotros tenemos que felicitarla. Yo recuerdo en una ocasión que en Higüey a una persona le incautaron una droga y la policía, la Dirección de Control de Drogas, dio un informe de unos paquetes y el apresado dijo, no, espérense. Ellos están reportando menos. A mí me quitaron más. Y yo me encontré eso como tan sospechoso y gracioso, que una persona se atribuya que tenía más droga. Y luego el apresado aclaró y dijo, lo que sucede es que si se reporta menos, el dueño de ella piensa que hubo una confabulación conmigo y que yo le di un tumbe y me pueden matar. Por eso yo estoy aclarando que no fue que yo me la cogí, que quienes se la quieren coger son los miembros de la dirección. La verdad que este país es exquisito. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.